Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Carvajal. Yo soy profesor de inglés en la Academia de Idiomas a tu alcance, en San Ramón Centro, el ICP de San Ramón. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el curso teórico de manejo. Yo desde hace 2 años, poco más, imparto una capacitación, un curso de preparación de 3 horas para el examen teórico de manejo. Aquí en San Ramón damos clases presenciales y bueno, damos virtuales en otras partes del país. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4, el factor vehicular. Este capítulo es el que nos habla del vehículo. Mis conocimientos en mecánica son bastante limitados, tengo que confesarlo. Lo que quiero hacer con este video es ayudar o explicar y exponer, digamos, las partes de lo que viene en el libro solamente. Lo que el COSEBI les pide a ustedes conocer o saber como mínimo para aprobar el examen en cuanto al carro. Recuerden que muchas de las preguntas van a ir enfocadas en tal parte o tal pieza pertenece a tal sistema, ¿verdad? Y ustedes tienen que saber a qué sistema pertenece. Entonces, eso es lo más importante. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, cuando ustedes se suben a un carro y se sientan, le dan llave y el carro arranca y se mueve, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué es lo que pasa en el motor para que funcione? Y muchas veces las respuestas pues no son las más acertadas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de explicar esto hoy, después vamos a tratar de explicar los sistemas del carro uno por uno, o por lo menos dar un repaso rápido a sus partes, que es lo que necesitan saber para el examen. ¿Qué es lo que hace el motor? Bueno, el motor su función es transformar energía química o potencial en energía mecánica o de trabajo, ¿verdad? O sea, transforma el líquido, la gasolina, en energía mecánica, en fuerza. Eso es, ¿cómo lo hace? Lo hace por medio de un proceso de combustión. Combustión, bueno, para ponerlo de otra forma, es como una explosión, lo que nosotros queremos lograr. Vamos a explicarlo paso a paso. Cuando ustedes se suben al carro, ¿qué es lo primero que pasa? Y le dan llave, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, inmediatamente que ustedes arrancan, o que tratan de arrancarlo, el arrancador es un motor adicional que usa energía eléctrica. El arrancador tiene este piñón que lo puede acoplar con un piñón grande que tiene el motor que se llama volante. Entonces lo acopla y le da, digámoslo así, por decirlo de una forma, un par de vueltas. Le ayuda a comenzar su ciclo. El motor no tiene la fuerza suficiente para iniciar solo. Entonces, por medio de este arrancador, él le ayuda a comenzar el ciclo, digamos, a comenzar su función. Este motor es eléctrico, toma energía de la batería para realizar esta función. Si el arrancador está malo o si la batería está mala, el carro no va a arrancar por esta razón. Luego, inmediatamente que pasa esto, por eso nosotros, digamos, debemos darle llave, ¿verdad? Que el carro arranque, inmediatamente que arranque, soltamos la llave. ¿Por qué? Porque este piñón lo que hace es ayudarle a este piñón grande. Pero una vez que este piñón grande agarra fuerza, comienza a golpear al piñón pequeño. Y si dejamos la llave con la intención de arrancar, digamos, puesta en la misma posición, el piñón grande va a comenzar a golpear al piñón pequeño. Y el carro suena muy feo y el dueño del carro se enoja mucho. No sé si les ha pasado. Entonces, eso es. Damos llave, arranca y listo, soltamos la llave inmediatamente. Ahora, inmediatamente que esto pasa, también del tanque de gasolina, en el tanque de gasolina hay una bomba eléctrica, una bomba que succiona gasolina, ¿verdad? Toma energía de la batería porque es eléctrica y trae la gasolina por unos conductos metálicos normalmente hasta el motor. Pasa por un filtro para quitar las impurezas. Entonces ahí ese es el primer componente de la combustión. Para que el motor funcione necesitamos tres elementos básicos: aire, combustible y calor. El aire lo vamos a obtener por medio de el filtro de aire. Esta es como una cámara de combustión. Aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso. Esto es una cámara metálica cerrada dentro del motor, dentro del bloque del motor. Entonces, vamos a tener, por la válvula de admisión, vamos a recibir combustible y aire. Y bueno, de eso depende, digamos, el aire y el combustible se mezclan en la recámara de combustión cuando se trata de inyección directa o
antes en las válvulas cuando se trata de inyección indirecta. Pero bueno, para no meternos tanto en eso, este, una vez que tenemos el combustible, digamos que tenemos el aire y nos falta la chispa. Para hacer una explosión, eso es lo que ocupamos. La chispa la produce la candela o la bujía. Nosotros le conocemos como candelas, pero el nombre correcto son bujías. Son estas que tienen ahorita en la pantalla. Eso tiene la función, yo le digo así para que sea más fácil entenderlo, como de un encendedor. Por esta parte recibe una corriente eléctrica y por aquí hace la chispa, hace el proceso como el de un encendedor y hace la explosión. Entonces en esa recámara cerrada tenemos combustible, oxígeno y chispa, y al hacer esto se produce una explosión. Ok, esto, como les decía antes, recibe energía eléctrica de aquí, ¿verdad? Tiene, bueno, el distribuidor de corriente, tiene un chupón, un cable, se les llama chupones, que va de aquí al distribuidor de corriente, del distribuidor de corriente a la bobina, y de la bobina pasa por un regulador, y después viene de la batería, y bueno, de otras partes, pero no nos complicamos mucho con esto. Entonces, lo que tenemos que entender es que esto recibe energía eléctrica y la convierte en la chispa. Entonces, ya en la recámara de combustión, como se ve aquí, tenemos oxígeno, combustible y la chispa hace la detonación. Con esa detonación, este cilindro, esto que se llama un pistón, es impulsado con fuerza hacia abajo. Entonces, un carro normal tiene 4 pistones, como estos. Estos, volvemos a repetir, los pistones están cerrados o encerrados en cámaras metálicas super selladas, ¿verdad? Entonces, de aquí arriba, en cada uno de estos pistones es donde se recibe la gasolina, el aire y la chispa. Cuando eso hace explosión, por darles un ejemplo, estos 4 pistones están amarrados al cigüeñal. El cigüeñal es esta pieza grande que es como una barra, pero tiene una forma nada pareja, ¿verdad? En realidad, para que pueda hacer la función de movimiento. Y está unida a esto que se llama el volante. El volante del carro es lo que nos va a decir, bueno, las revoluciones del carro, es lo que nos va a convertir la fuerza del motor o la fuerza de las explosiones en la fuerza necesaria suficiente para pasarlas a las llantas a través de la caja. Ok, entonces, para ver si me entiendo o si me explico bien, ¿verdad? Si me entienden, perdón, o si me explico bien, el motor va a estar en un proceso de combustión continua. Por decir algo, digamos que el piñón uno hace explosión, el piñón uno está arriba, el pistón uno, perdón, está arriba y hace explosión. Y por la fuerza baja y le da media vuelta, digamos, o un cuarto de vuelta a esta rueda que se llama el volante. Después sube, cuando el pistón uno baja por la fuerza de la explosión, los otros 3 pistones, digamos que van subiendo en orden, sube el 2 primero, explota y baja y le da otro cuarto de vuelta, sube el 3, explota, baja con fuerza, le da otro cuarto de vuelta a este volante, ¿verdad? Por medio del cigüeñal. Y el, finalmente el cuarto hace explosión también, está arriba, explota y baja. Y entonces, cada uno dando un cuarto de vuelta, por así decirlo, hacen que esta rueda dé una vuelta completa. Eso es una revolución. Recuerden que las revoluciones del carro se miden de 1000 revoluciones por minuto, 2000 revoluciones por minuto, 3000 revoluciones por minuto, hasta 9000, de 1 a 9000. El 1 es el mínimo, el 9000 es el máximo. Eso es la cantidad de vueltas que este piñón, que esta rueda que se llama volante da por minuto. Entonces, para continuar, ¿verdad? Eso está sellado, esto está en cámaras metálicas unas con otras, por eso el aceite es muy importante para evitar el desgaste de las piezas. Una vez que tenemos ya ese proceso de la combustión, eso es lo que va a convertir. Entonces el motor convierte la gasolina por medio de esas explosiones en energía mecánica, se la pasa al volante, del volante va a la caja, de la caja se la pasa, o sea, hace el cambio, ¿verdad? Van los diferentes piñones de acuerdo al cambio de marcha y así pasa a las llantas. Y ahí es donde generamos la energía o la velocidad necesaria para mover el vehículo. Vamos a verlo una vez más. Entonces, esto que tenemos aquí, para explicarlo, digamos, son los pistones. Este es el cigüeñal, esta pieza larga.
Este sería el volante. Y entonces estos cilindros, a veces en los motores de diésel, la función es básicamente la misma, la forma de hacer la combustión o la explosión es diferente, pero el principio en sí es el mismo. Va a tener los cilindros, los pistones y el movimiento que se va a generar por las explosiones va a pasar del cigüeñal al volante, y así va a ser como nos vamos, como el carro se va a mover. Entonces, vamos a ver los sistemas o los diferentes sistemas del carro. Primero tenemos el sistema de alimentación. El sistema de alimentación es el encargado de traer el combustible del tanque de gasolina al motor, digámoslo así, al carburador o a los inyectores en los carros más modernos. Eso, como les dije antes, pasa por un filtro, ¿verdad? Entonces se utiliza la bomba de combustible que debería estar en el carro, en el tanque de gasolina, el depósito de combustible, el carburador o inyector, que ahí es donde llega la gasolina. Luego de ese sistema tenemos el sistema de lubricación. Como les dije antes, el motor necesita lubricarse porque todos estos movimientos, estas explosiones, este movimiento del cigüeñal, el movimiento de los pistones, el movimiento del volante, todo es en metal, rodeado de metal, principalmente el de los pistones, dentro de los cilindros del bloque o del cabezote. Entonces, para evitar el desgaste, verdad, que las piezas se dañen, necesitan tener el aceite. El aceite es muy importante porque además de protegerlos, digamos, del desgaste, también los mantiene limpios, digamos. El aceite, el aceite posee unas propiedades detergentes, lo que brinda una limpieza a estas partes. Así funciona como antioxidante y mejora la acústica en todo esto. Bueno, disminuye el desgaste, cuida su motor. Por eso, si ustedes quieren tener un motor bien cuidado, tienen que hacer el cambio de aceite regularmente, cada cierto tiempo, 3.000 o 5.000 kilómetros, o cada 3 meses, de acuerdo a como se lo recomiende el fabricante del vehículo. Después bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente este es el cárter, ¿verdad? Aquí tenemos las piezas numeradas. Está el cárter, la varilla medidora, la bomba, el aceite, el filtro, el tubo de distribución y el tapón de aceite. El aceite, cuando el carro está apagado, está en el cárter, todo. Entonces, cuando el carro comienza su función, por medio de los conductos que vemos aquí, o los tubos de distribución, ¿verdad? Bueno, la bomba de aceite chupa el aceite, lo pasa por el filtro, ¿verdad? Para quitar las impurezas, y lo expulsa hacia arriba por los tubos de distribución, y el aceite pasa por todo el motor y va cayendo por la fuerza de gravedad. Y ese es un ciclo constante. Cuando cae, otra vez vuelve a hacer lo mismo. La bomba lo succiona, lo pasa por el filtro, lo tira hacia arriba, lo envía hacia arriba a presión, ¿verdad? Anda por todos los conductos y vuelve a caer. Entonces el aceite anda por todo el motor. Esa es la función o el ciclo que él hace. Ok, esta parte ya la vimos. Vamos con la siguiente. Recuerden que para el examen lo que tienen que aprenderse principalmente es las partes y para qué sirve la función. Ok, tenemos el sistema de dirección, ¿verdad? Ese es el que nos va a decir, o con ese es el que vamos a indicar hacia dónde queremos que tome el vehículo. Normalmente en el sistema de dirección solamente las dos llantas de adelante son las que se mueven, ¿verdad? Son las que tienen esto. Tenemos dirección mecánica, que en la dirección mecánica usamos la fuerza del conductor, la fuerza del chofer para girar las llantas. Y tenemos la dirección hidráulica. La dirección en un vehículo hidráulico es más suave la dirección porque tenemos la ayuda de una bomba hidráulica. También tenemos que estar revisando constantemente el líquido del hidráulico, ¿verdad? Para evitar que hayan fugas o que se esté bajando el nivel por alguna otra razón. Luego, después del nivel, tenemos el sistema de frenos. Hay dos sistemas de frenos. Bueno, normalmente de pastillas o de tambor. Los de pastillas usan discos. Los de tambor usan zapatas y tambores. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema de frenos? Serían lo que es el freno de estacionamiento o el freno ¿verdad? De mano que llamamos nosotros, la bomba principal, el servo. La bomba principal es la bomba
donde está el líquido de frenos, las pastillas y los discos para los frenos que son de disco, y los tambores y las zapatas para los frenos que son de tambor. El comando de estacionamiento, correcto, y la tubería. Ok, vamos a explicar un poquito sobre esto. Un freno, un sistema de frenos funciona así. En la bomba de frenos está el líquido de frenos. El líquido de frenos es un líquido un poco más espeso que el agua. Cuando usted presiona el freno por esta bomba impulsa con presión por unos conductos, ¿verdad? Por la tubería, manda el líquido de frenos bajo presión hasta cada llanta. Entonces ahí hace su función, ya sea las pastillas prensan, las zapatas abren, y así es como se frena el carro. El freno de mano, en realidad, es con cable acerado. Entonces, en caso de que falle el otro freno, normalmente usted siempre va a tener este freno como de reserva, porque este no depende de líquido, digamos, de que se le haya hecho un agujero o una avería al tubo principal. Este es mecánico completamente. Siempre que nos estacionamos tenemos que poner el freno de mano, esperar que suene 5 puntos y dejarlo ahí. Ok, ahora, hoy en día hay unos frenos que se llaman frenos antibloqueo o frenos ABS o frenos inteligentes, le llama la gente. Antes, cuando usted frenaba de golpe, ¿verdad? De una emergencia, la llanta se trababa, el freno prensaba o las zapatas abrían y prensaban la llanta y totalmente se frenaba el carro. Entonces perdía estabilidad, derrapaba, se iba dando vueltas, ¿verdad? Era bastante peligroso. Ahora con los frenos ABS no pasa esto porque ellos tienen sensores en las cuatro llantas por separado, y cada vez que usted frena, si el sensor ve que la llanta se va a trabar, entonces la suelta y la vuelve a prensar y la suelta y la vuelve a prensar en caso de que vaya a pasar esto. En un segundo puede hacerlo hasta 48 veces lo de prensar y soltar, es rapidísimo. Entonces, ahora usted frena y el carro no pierde estabilidad porque las llantas no se traban, usted sigue directo. Lo que pasa es que en algunas superficies que son más resbaladizas, el tiempo de frenado va a ser más alto, o sea, usted va a durar un poco más de tiempo o más de distancia para frenar completamente. Eso es lo que son los frenos ABS. Después tenemos el sistema de escape. Okay. Cuando hemos terminado la explosión de la combustión, vamos a ver, aquí tenemos por el orificio de escape, ahí van a salir los gases resultantes de la explosión. Entonces, todos ellos salen y salen por algo que se llama el múltiple de escape, que es esto. Aquí tiene uno por cada recámara de combustión, son 4, recuerdan. Entonces eso va para la mufla. Normalmente, esto lo voy a explicar un poco fuera del lugar aquí. Cuando, digamos, el carro en alguna de estas partes, después del múltiple de escape, tiene el sensor de oxígeno o el factor lambda. El factor lambda es la mezcla perfecta o correcta de combustible para que para que el carro, perdón, funcione correctamente. Para que este factor lambda corresponde a 14.7 gramos de oxígeno por 1 gramo de combustible. Esa tiene que ser la fórmula exacta para que la cámara de combustión haga explosión. Si está pasando más combustible, quiere decir que estamos desperdiciándolo. Si está pasando más oxígeno, va a ser una mezcla pobre, la explosión no va a ser correcta, la combustión no va a ser correcta. Entonces, este sensor es muy sensible. Si él, al analizar los gases que ya van de salida, de residuos, ve que esta fórmula no se está dando correctamente, le envía una señal a la computadora y la computadora lo corrige para que sean 14.7 gramos de oxígeno por 1 gramo de combustible, que sería el factor lambda. En el libro habla del factor lambda, entonces para cuando lo entiendan, cuando lo estén estudiando. ¿Cuáles son los componentes? Ok, tenemos el múltiple de escape, o manifold que le llaman las personas, el catalizador. El catalizador es muy importante, ¿por qué? Los gases que resultan del motor son mayormente dióxido de carbono y otras sustancias después de la combustión. Entonces son gases muy dañinos para las personas y demás, para el medio ambiente. El catalizador es como un filtro. Cuando el aire pasa por ahí, se filtra, deja las partes más dañinas, digámoslo así, de la contaminación, las conserva y ya sale y ya son menos dañinos cuando ya salen del catalizador o convertidor catalítico. Muy importante, esta pieza nunca tiene que ser eliminada del carro.
porque todos tenemos un deber de proteger el medio ambiente, ¿verdad? Y si ya tenemos un carro de combustión, de gasolina, pues lo menos que podemos hacer es tratar de usarlo adecuadamente y correctamente para proteger el medio ambiente. Y después de eso tenemos los silenciadores. Todo lo que son explosiones producen una onda de choque, esa onda de choque sonora. Entonces, ustedes ven que hay carros que casi no suenan cuando están encendidos, a pesar de que las explosiones se están dando en todo el tiempo. Uno cuando anda un vehículo, lo que está haciendo es explotando gasolina todo el tiempo o haciendo este proceso de combustión, para que nos quede más claro. Entonces, ¿por qué no lo escuchamos? Porque los silenciadores tienen esta función de reducir el golpe, la onda de choque al máximo. Por eso un carro cuando anda sin mufla suena, ¿verdad? Como si fuera, bueno, como si fuera un avión. Luego tenemos la salida de la mufla, que es ya donde, la terminal, que es donde ya sale el gas. Después tenemos el sistema eléctrico. El sistema eléctrico se divide en tres sistemas. Tenemos el sistema de arranque, como vimos antes, que ese sería el que le pasa energía al arrancador, básicamente. Tenemos el sistema de carga. La batería tiene una carga limitada. Digamos que tiene una carga de 1 a 100, por ejemplo. Y usted arrancó el carro, gastó 10. Encendió el radio, gastó 10. Usó las luces de parque mientras tenía el motor apagado, gastó otro 10. Entonces eso va disminuyendo la energía de la batería hasta que se agota. Para eso tenemos el alternador dínamo, ¿verdad? El alternador lo que hace es cargar la batería. Eso produce electricidad. Bueno, produce electricidad utilizando la misma fuerza del motor, ¿verdad? La energía de los giros del motor y demás. Y él carga la batería y además de eso le ayuda al carro con las demás funciones de luces, radio y cualquier otra energía eléctrica que el carro necesite. Esa es su función. ¿Cuáles son las partes? Tenemos la bobina, que es la que les dije anteriormente, que es la que le pasa corriente al distribuidor y el distribuidor va a las bujías o candelas que hacen la parte de la combustión. Tiene las bujías, que serían las candelas. Tiene el alternador, el, la batería, que es una parte muy, muy importante, ¿verdad? Los interruptores y el distribuidor. El distribuidor es de donde directamente pasa la energía a las bujías para hacer la explosión correcta. El tercer punto, la tercera parte del sistema de eléctrico sería el alumbrado y servicios. Ahí ya irían lo que son las luces, los elementos de señalización, las señales, el panel de instrumentos y demás. Ese ya sería así. Ok, el sistema de embriague, ¿cómo funciona? Básicamente, vamos a ver si nos ubicamos aquí. Digamos que esta es la caja, esta parte aquí de la derecha de la caja, y de aquí de la izquierda, donde está esta rueda que es el volante, hacia allá es el motor. Entonces, ya vimos cómo hace la combustión el carro, todo, y llega la energía hasta este motor. Muy importante, cuando ustedes en el libro les hablen de la fuerza de torque o del par torsional, lo que les está hablando es de esto, es de la energía producida por el motor, ¿verdad? Que se aplica a las llantas al final, o sea, como resultado final se aplica a las llantas. Ese es todo el proceso del par torsional o de torque, es la fuerza o la energía producida por la combustión del motor, por la función del motor y que se aplica en las llantas. Entonces, esa energía va a llegar aquí hasta el volante. Del volante le va a pasar la energía a la caja. Aquí está lo que es el plato de presión, aquí va a estar el disco de clutch, que es el que usamos para hacer cambios. ¿Cómo funciona? Para ponerlo de una forma muy simple, el embrague o clutch lo que hace es que separa momentáneamente la caja del motor. Digamos que el motor está encendido, entonces le está pasando toda la energía aquí a estos piñones. Digamos que usted va en una marcha débil y quiere aumentar la velocidad no, quiere aumentar la fuerza a una marcha más fuerte. Si usted trata de hacerlo sin meter el embrague, que el embrague lo que va a hacer es que va a separarlos a ellos dos, al motor y la caja, entonces el motor le va a estar pasando toda la energía a los piñones, digamos, a la caja. Y si usted trata de hacer un cambio con toda esa energía, va a sonar muy feo. No sé si han notado cómo suena un carro cuando usted trata de hacerle un cambio sin meterle el clutch. Bueno, entonces, ¿para cuál es la función del clutch? Usted mete el clutch, separa un momento el motor de la caja, usted hace el cambio, la caja no tendría ninguna fuerza, no estaría recibiendo ninguna energía porque está separada del motor en ese momento,
y usted hace el cambio con toda tranquilidad. Cuando saca el clutch, la caja y el motor se vuelven a unir y ya le sigue pasando la fuerza del motor, pero en la nueva marcha. Así es como funciona. Las partes que tenemos que aprendernos son la horquilla, el rol de empuje, el plato de presión, el disco, sería el disco del clutch, ¿verdad? Luego tenemos el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento, las explosiones, aquí estamos si pueden ver, perdón, si pueden ver, aquí están los pistones nuevamente, ¿verdad? El cigüeñal, el volante. Esto, por las explosiones y la velocidad a la que se genera todo este movimiento, produce mucha calor. El motor se calienta. De hecho, un carro que se quede sin agua, ¿verdad? El motor, el block, todo el cabezote, los pistones llegan a deformarse, ¿verdad? De una forma bastante mala, porque la calor es muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de enfriamiento? Okay. Baja la temperatura. ¿Cómo? En el motor tiene conductos, igual que tiene conductos para que pase el aceite, tiene otros conductos separados que nunca se unen, que pasa el agua. Entonces el radiador está lleno de agua o refrigerante, porque hay personas que usan refrigerante. Cuando el motor comienza a calentarse, el termostato le da la señal de que el motor está caliente, entonces abre un paso para que el agua pase del radiador, el agua fría, hacia el motor. Y del motor el agua caliente pasa hacia el radiador. Y así sucesivamente. Digamos, el agua se enfría. ¿Cómo se enfría el agua? Por el abanico, se enfría por el viento que se topa de frente, el agua se enfría, cuando ya está fría se va para el motor, enfría un poco el motor, el agua se calienta como resultado, vuelve al radiador, se enfría y vuelve. Eso es un ciclo continuo. ¿Cuáles son las partes que tenemos que aprendernos? Del sistema de enfriamiento, el radiador, el abanico, las mangueras, la bomba de agua, porque igual que tiene una bomba de aceite para el sistema de lubricación, tiene una bomba de agua para el sistema de enfriamiento, para que impulse el agua o meta el agua con fuerza al motor, por así decirlo. Tiene los conductos internos, que es por donde pasa el agua, el termostato, que es el medidor de la temperatura, ¿verdad? El indicador de temperatura, que es lo mismo, y el tapón del radiador y el líquido refrigerante o agua. Básicamente estos son todos los sistemas del vehículo, ¿verdad? Que usted tiene. Creo que me hizo falta el de suspensión. Permítame para ver. Sí, perdón, este no lo explicamos. El de suspensión. Ok. El vehículo de suspensión el sistema de suspensión es el sistema que utiliza el vehículo para que nosotros cuando vayamos manejando no sintamos tan fuertes los golpes, en los agujeros, ¿verdad? En los baches, en los muertos y demás. Okay, ¿cuál es la función? Entonces, reducir ese movimiento, ese golpe ¿verdad? De las irregularidades en la carretera. Entonces, ¿qué son los componentes? Los amortiguadores, el asiento, el conjunto neumático, la ballesta, el conjunto de suspensión delantera, la barra estabilizadora y obviamente los amortiguadores son de diferentes tipos, ¿verdad? Todos los carros tienen usan diferentes tipos de amortiguadores y esa es la función de ellos. Básicamente eso sería, ¿verdad? Recuerden que para el examen, por ejemplo, les van a preguntar a ustedes, ¿la bomba de combustible pertenece al sistema de lubricación? Le pueden poner inyección o alimentación. Entonces ustedes tienen que estar muy claros con eso, con las partes, ¿verdad? Le pueden decir, el filtro del aceite pertenece al sistema de enfriamiento, lubricación, eléctrico. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que aprenderse, pero también tener una idea clara de cómo funciona el carro. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Recuerden darle un like y cualquier consulta o demás en los comentarios con mucho gusto les atiendo. Muchas gracias.